Hola y bienvenidos. A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado de qué está hecho todo lo que tiene vida? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa historia, la increíble aventura de cómo descubrimos esos ladrillos fundamentales de la vida. Arrancamos con la teoría celular. Para empezar, lancemos una pregunta que, ojo, parece simple, pero que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué puede tener en común una ballena gigante con una bacteria que ni siquiera podemos ver? La respuesta, créanme, define lo que es estar vivo. Y bueno, la respuesta es esa. Todos los seres vivos están hechos de células. Así de simple. Desde esa ballena inmensa hasta el microbio más diminuto, todo, absolutamente todo lo que vive comparte ese secreto. Está construido con células. Son como los bloques de construcción básicos. Pero cuidado, llegar a esta idea que hoy nos parece tan obvia nos tomó, siglos de ingenio y descubrimientos increíbles. Muy bien, entremos en materia. Nuestro viaje empieza en el siglo XVII. Pensemos en eso, el siglo XVII. Fue la primerísima vez que un ojo humano vio una célula. Claro que en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que estaban viendo. Y es que claro, nada de esto hubiera sido posible sin una invención que fue, de verdad, una revolución total: el microscopio. Este aparato nos abrió los ojos a un universo que era, invisible. Un mundo secreto que siempre estuvo ahí, justo delante de nuestras narices. El primer explorador de este nuevo universo fue un científico inglés llamado Robert Hooke. ¿Y qué personaje? Era un verdadero hombre del Renacimiento, físico, inventor, arquitecto, de todo un poco. Su curiosidad era insaciable, y eso lo llevó a mejorar el microscopio y básicamente apuntarlo a todo lo que se le cruzaba por el camino. Entonces, un día, mirando un pedacito de corcho, Hooke vio algo increíble. Miles de pequeñas cavidades, como cajitas vacías. Le recordaron a las célulae, o sea, las celditas de un monasterio. Y así, casi sin querer, le puso nombre a los ladrillos de la vida, células. Lo más curioso de todo es que sin saberlo, lo que estaba viendo eran como los fantasmas de las células. Solo las paredes que habían dejado las células de la planta que ya estaban muertas. Pero aquí la historia da un giro. A ver, ver esas paredes de células muertas fue un primer paso increíble. Pero el siguiente avance nos iba a mostrar que esas celditas no siempre estaban vacías. A veces, de hecho, estaban llenas de vida. Y aquí es donde entra en escena nuestro segundo protagonista, Anton van Leeuwenhoek. Ojo, él no era un científico de carrera para nada, era un comerciante de telas holandés, pero tenía una habilidad fuera de serie para pulir lentes. Y con esa habilidad creó microscopios que eran hasta 10 veces más potentes que los de Hooke. Y con esos supermicroscopios, lo que descubrió fue un universo entero. Imagínense, en una sola gota de agua de un charco, encontró un mundo de criaturas diminutas que se movían por todas partes. Él los llamó animálculos. Fue el primer ser humano en la historia en ver bacterias, protozoarios, incluso los glóbulos rojos de su propia sangre. Sin buscarlo, se convirtió en el padre de la microbiología. ¡Qué locura! Entonces, para que quede bien claro, Hooke nos dio el nombre célula al ver esas estructuras vacías como las paredes de una casa. Pero fue Leeuwenhoek quien descubrió que dentro de esas casas podía haber vida, organismos completos que vivían por sí mismos. Son dos piezas del mismo rompecabezas que juntas sentaron las bases para todo lo que vino después. Pero si vemos la línea de tiempo, hay algo que salta a la vista y es sorprendente. Después de estos descubrimientos iniciales, pasaron más de 100 años. Un siglo de silencio. El conocimiento estaba ahí, flotando, pero nadie lograba conectar los puntos. Nadie armaba el rompecabezas. Así que avancemos rápido hasta el siglo XIX. Ahora con microscopios mucho mejores y nuevas mentes brillantes trabajando en el tema, la ciencia por fin estaba lista para unir esas piezas sueltas y darle sentido a todo lo que Hooke y Leeuwenhoek habían descubierto. Un paso clave, pero clave de verdad, fue el descubrimiento de otro Robert Brown. Él se dio cuenta de que dentro de muchas de estas células había como un punto central, una estructura que casi siempre estaba ahí. Lo llamó núcleo. Y esto fue fundamental, porque sugería que las células no eran solo bolsas de gelatina, sino que tenían una estructura interna organizada. Y entonces, casi al mismo tiempo, entran en escena dos científicos alemanes que van a ser cruciales. Por un lado, el botánico Matthias Schleiden, que estaba obsesionado con las plantas, y por el otro, el zoólogo Theodor Schwann, que se enfocaba en los animales. Cada uno por su lado, pero casi a la vez, llegaron a una conclusión que, lo cambiaría todo.
Este es el gran momento eureka. Schleiden llega y dice, oigan, todas las plantas que he visto están hechas de células. Y apenas un año después, Schwann remata, pues todos los animales también están hechos de células. ¿Se dan cuenta? Juntos acababan de unir todo el reino vegetal y animal bajo un solo principio. La célula era ahora sí oficialmente la unidad fundamental de la vida. Ya teníamos dos de los grandes pilares de la teoría. Genial. Pero faltaba una última pieza del rompecabezas. Una pieza clave para entender no solo de qué estamos hechos, sino de dónde venimos, a nivel celular. Y esa pieza final la puso otro alemán, el patólogo Rudolf Virchow. Él estudiaba enfermedades y al ver cómo se desarrollaban, se dio cuenta de algo fundamental sobre el origen de las células. Se hizo la pregunta del millón. Ok, si todo está hecho de células, ¿de dónde salen las células nuevas? ¿Aparecen de la nada? Y con su respuesta, la teoría celular quedó completa. Los tres pilares. A ver, repasemos. Primero, todos los seres vivos estamos hechos de una o más células. Segundo, la célula es la unidad básica de la vida, de su estructura y de su función. Y tercero, la genialidad de Virchow, que lo resumió en una frase en latín, omnis cellula es célula. O sea, toda célula proviene de otra célula que ya existía. No aparecen por arte de magia. La vida solo viene de la vida. Entonces, lo más importante de todo esto es que la teoría celular no es solo un dato curioso del libro de texto. No, es un principio que nos une a todos. Significa que esa ballena y esa bacteria con las que empezamos están conectadas, comparten un ancestro común, forman parte de una cadena de división celular que no se ha roto en miles de millones de años, desde el mismísimo inicio de la vida. Para que nos hagamos una idea de su importancia, pensemos en esto. La célula es para la biología lo que el átomo es para la química. Es el concepto central, es el cimiento sobre el cual se construye todo lo que sabemos sobre la vida. Así de fundamental es. Y así, esta teoría que resuelve tantas cosas nos deja con una última pregunta. Una pregunta gigante. Si toda célula viene de otra célula, ¿de dónde salió la primera? Y esa es la pregunta que abre la puerta al misterio más grande de todos, el origen de la vida misma. Un misterio que, hasta el día de hoy, sigue impulsando a la ciencia.